Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una pieza clave en programación, las estructuras de almacenamiento estáticas. Y en concreto vamos a hablar de los arrays. Exacto. Tenemos bastante material, perfecto para quienes empiezan con programación en primero de DAO. Efectivamente, los arrays son la base, ¿sabes? Como los cimientos sobre los que luego construyes cosas más complejas. Mm, Vamos a ver qué son, por qué son importantes, cómo se manejan, basándonos un poco en la documentación y los ejemplos que hay por ahí. La idea es entenderlos bien con sus cosas buenas y sus limitaciones. pues esa es la misión entonces. Desgranar los arrays desde lo básico hasta cómo usarlos para buscar o para ordenar. Vamos allá. Vale. Pues directo al grano. ¿Qué es un array? Exactamente. En la documentación usan una analogía que me parece útil, la de la cajonera. Sí, ese está bien. Un mueble con sus cajones, todos iguales. Exacto. Esa analogía captura dos ideas clave, ¿eh? Primero, que un array es una estructura homogénea. O sea, todos los elementos que guardas, los cajones, tienen que ser del mismo tipo de dato. Mismo tipo, vale. Sí, o todos números enteros, o todos textos, o lo que sea, pero no puedes mezclar. Y segundo, es estática. Esto es súper importante. Ajá. Una vez que decides cuántos cajones va a tener tu array al crearlo, ese tamaño se queda fijo, no cambia después. Ahí está una de las primeras cosas que salta a la vista en las fuentes. Esa rigidez, el tamaño fijo. Suena un poco limitante, ¿no? Sí, puede parecerlo. ¿Por qué se diseñaron así si parece un inconveniente? Es una pregunta muy buena, porque va al meollo de la cuestión. Esa rigidez, digamos, es la contrapartida de su mayor ventaja, la eficiencia. Ah, vale. Las fuentes destacan 5 características clave, que están como interconectadas. 1. La homogeneidad, que ya hemos dicho. Sí. 2. El tamaño fijo o inmutabilidad, esa limitación que comentas. 3. La contigüidad en memoria. Esto es crucial. Contigüidad, uno detrás de otro. Eso es. Los elementos se guardan físicamente uno pegado al otro en la memoria RAM, como si fueran asientos seguidos en el cine. 4. El acceso por índice. Cada cajón tiene un número, su índice, para ir directo a él. Mm. Y 5, que es la consecuencia de todo esto, la eficiencia O1 en el acceso. O1, tiempo constante. Que da igual si el array es de 10 o de 10 millones, que encontrar uno por su índice tarda lo mismo. Precisamente. Y eso es por la contigüidad. Exacto. Como todos los elementos son del mismo tipo, ocupan lo mismo y están uno detrás de otro, la máquina puede calcular la dirección exacta de memoria de cualquier elemento súper rápido. Claro. Con una fórmula matemática simple. Dirección de inicio plus índice tamaño del elemento. No tiene que buscar, va directo. Como saber que la butaca 5 está 5 sitios más allá del principio. Esa velocidad es oro puro en muchas aplicaciones. Entendido el porqué de la rigidez. Es el precio de la velocidad, digamos. Ahora, hablemos del índice. Las fuentes insisten mucho en eso de la indexación basada en cero. Uf, sí. Que el primer cajón no es el 1, es el 0. Esto siempre lía un poco al principio, ¿verdad? Es un clásico, sí. La mayoría de lenguajes modernos, y el lenguaje DAO que se usa aquí no es excepción, empiezan a contar desde cero. El primero es el 0. El segundo el 1, y si el array tiene tamaño n, el último está del índice n-1. La razón, como apunta la documentación, es técnica. Tiene que ver con ese cálculo de dirección. Ah, El índice, en realidad, representa el desplazamiento, el offset, ¿sabes? La distancia desde donde empieza el array en memoria. El primer elemento está justo al principio, a distancia 0. claro, desplazamiento 0. Usar el 0 simplifica ese cálculo interno para la máquina, aunque a nosotros nos parezca más natural empezar por 1. Ah, el desplazamiento. Vale, visto así tiene sentido técnico. Y claro, si intentas usar un índice que no existe, como -1, o el índice n. ¡Pum! Error en tiempo de ejecución. La documentación menciona el típico Array Size Out of Bounds Exception. Que te ha salido de los límites. Exacto. Es una protección. El sistema te dice, oye, que intentas abrir un cajón que no está, para evitar que toques memoria que no debes y la líes parda corrompiendo otros datos. Queda claro el concepto y sus reglas. ¿Y cómo los creamos en DAO? ¿Qué pasa si creo la cajonera pero no meto nada aún? Pues la sintaxis básica es tipo nombre igual new tipo tamaño. Por ejemplo, int temperaturas igual new int 7. Vale, un array de 7 enteros.
Eso crea el espacio para 7 enteros, pero si no les das valor inicial, DAO los inicializa por defecto. Ah, no se quedan con basura. No. Los pone a 0 si son enteros, int, 0.0 si son decimales, false si son booleanos, bool, y una cadena vacía, entre comillas, si son de texto, string. Bien especificado en la guía. ¿Y si usamos tipos que pueden ser nulos, como int punto, que puede ser un entero o nada? Buena pregunta. Si defines un array de un tipo anulable, tipo int, mis valores igual a new int.10, entonces el valor por defecto para cada uno de esos 10 elementos es null. Ah, null. Sí, null. Indica que ahí no hay un valor entero válido todavía. Y claro, al usar ese array siempre tendrías que comprobar si un elemento es null antes de intentar usarlo como número, ¿sabes? Importante detalle. Vale, y para recorrerlos, para trabajar con los datos, siempre el bucle for clásico con int i igual a 0. A ver, el for clásico, for int i igual a 0 y array.length i++, lo necesitas sí o sí cuando te importa la posición, el índice i. O, muy importante, cuando quieres modificar los elementos dentro del bucle. Para hacer array i igual a nuevo valor. Exacto. Te da control total. Pero si solo quiero leer los valores uno a uno y me da igual la posición, Entonces el bucle for each, for tipo elemento in array, es más fino, más elegante, más legible y más seguro. más seguro. Sí, porque te evita los errores tontos de pasarte con el índice. Él solo va cogiendo cada elemento y te lo da en la variable elemento. No manejas el índice i. Ah, claro. La recomendación general es, para leer, for each, si puedes. Es más simple. Para modificar, o si necesitas el índice sí o sí, pues usas for. Bien. Ahora llegamos a un punto que las notas califican como el gran peligro. Suena dramático. Jaja, sí, pero tiene su razón de ser. Pasar arrays a funciones. ¿Por qué a veces modificas un array dentro de una función y, sorpresa, el original también ha cambiado fuera? El gran peligro, sí, y es fundamental entender esto. En DAO, los arrays son tipos de referencia. Tipos de referencia. Eso significa que la variable, por ejemplo, mi array, no contiene los datos en sí. Contiene la dirección de memoria donde están esos datos. La dirección de la cajonera. Analogía perfecta. 2 llaves, la variable original y el parámetro, que abren la misma puerta, acceden a la misma cajonera en memoria. Si la función usa su llave para cambiar algo dentro, modificar un elemento, ese cambio lo ve cualquiera que use la otra llave. Ah, vale. Ahora lo pillo. Eso explica por qué los cambios dentro afectan afuera. Entonces, si quiero que la función trabaje con una copia, que no toque el original, ¿cómo lo hago? ¿No vale con hacer otro array igual a mi array? No, eso sería tener otra llave para la misma casa. Seguirías apuntando al mismo sitio. Para tener una copia independiente, tienes que hacer una clonación manual. O copia profunda, deep copy. Clonación manual. Sí, significa 1. Crear un array nuevo del mismo tipo y tamaño, dentro de la función o antes de llamarla. Un new otra vez. Eso es. Y 2. Recorrer el array original elemento por elemento, normalmente con un for, y copiar cada valor del original en la posición correspondiente del nuevo array. Nuevo array i igual original i. Ah, copiar uno a uno. Exacto. Ahora si tienes 2 cajoneras distintas, aunque al principio tengan lo mismo, son independientes. Entendido. Hay que crear la estructura nueva y copiar el contenido. Vale. Y esto conecta con la regla de oro que se menciona mucho. Si necesitas cambiar el tamaño de un array después de crearlo, Tienes que crear un array nuevo con el tamaño que quieres y copiar los datos del antiguo al nuevo. No hay más, tu tía. jaja. Es estático. No puedes añadir o quitar cajones a una cajonera ya hecha. Tienes que fabricar una nueva o más pequeña y mudarte. Clarísimo. Vale, hemos hablado mucho de arrays de una dimensión, una fila de cajones. Pero a veces necesitas cosas más complejas, como una tabla, una cuadrícula. Pienso en hundir la flota, ¿sabes? Claro, o una hoja de cálculo. Ahí entran los arrays multidimensionales. Las fuentes distinguen 2 modelos. Los arrays rectangulares, una tabla perfecta, todas las filas con el mismo número de columnas, y los arrays escalonados o jagged arrays. Escalonados. Sí, son más flexibles. Son en realidad un array donde cada elemento es otro array, una fila. Y la clave es que cada una de esas filas puede tener una longitud diferente. Como una escalera donde cada peldaño tiene un ancho distinto. ¿Y cuál usa DAO? DAO usa el modelo de array escalonado, jagged array. La sintaxis es tipo
doble corchete. Ah, Por ejemplo, int tablero igual a new int 8. Aunque puedes inicializarlo para que parezca una cuadrícula, new int 88, por dentro sigue siendo un array de 8 elementos, donde cada elemento apunta a otro array de enteros, la fila. vaya. La documentación sugiere que esto da más flexibilidad, útil si no todas las filas son iguales. Y puede optimizar memoria a veces, porque cada fila solo ocupa lo que necesita. Interesante esa flexibilidad interna. Cambiando de tema, pero relacionado, el texto, las cadenas, los string, ¿son como arrays de caracteres? Se parecen mucho, sí. Puedes acceder a un carácter por su índice. Mi texto i. Tienen longitud, .length. Pero tienen una propiedad fundamental, que es, la inmutabilidad. ¿Otra vez la inmutabilidad? ¿Qué significa para un string? Si hago mi texto .toUpper, no estoy cambiando mi texto a mayúsculas. Pues parece que sí, pero no. Ah, no. No. La inmutabilidad del string significa que una vez creada una cadena, su contenido interno no puede cambiar. Jamás. Vaya. Cualquier método que parezca que la modifica, como .toUpper, .replace o incluso concatenar con plus, en realidad no altera la cadena original. Lo que hace es crear una nueva cadena en otra parte de la memoria con el resultado, y te devuelve una referencia a esa nueva cadena. La original sigue ahí, intacta. Vale, eso es sutil pero muy importante. Y tiene que ver con el rendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si estoy en un bucle y voy añadiendo texto a una cadena con el plus todo el rato? Eso es una trampa de rendimiento clásica. Malísima idea. Porque cada vez que haces cadena igual a cadena plus algo dentro de un bucle, estás creando un objeto string completamente nuevo en memoria. Uno nuevo cada vez. ¡Ostras! Si el bucle da miles de vueltas, creas miles de objetos string intermedios que no sirven para nada más que para el siguiente paso. Consumes memoria y tiempo a lo bestia. Puede hacer que algo simple se vuelva lentísimo, con complejidad cuadrática o n al cuadrado. ¿Y cuál es la forma correcta, entonces, para construir cadenas grandes o dentro de bucles? La solución es usar la clase String Builder. Está diseñada justo para esto. ¿String Builder? Sí. String Builder tiene un buffer interno de caracteres que sí es mutable, sí se puede modificar. Usa su método .append para añadir texto una y otra vez, y eso no crea objetos nuevos cada vez. Ah, ¿trabaja sobre el mismo sitio? Exacto. Y solo al final, cuando ya has añadido todo, llamas a tu string en el String Builder. Y entonces se crea la única cadena string final inmutable. El rendimiento mejora una barbaridad, pasa a ser lineal, ODN. Para construir texto ASATO, String Builder es la clave. Perfecto. String Builder para la eficiencia con texto. Vale, ya controlamos la estructura. Ahora, ¿qué hacemos con los datos? Algo súper común, buscar si un valor está en el array. Pues hay dos estrategias básicas que se explican. La primera, la más obvia, es la búsqueda lineal o secuencial. Ir uno por uno. Exacto. Recorres el array desde el principio, índice 0, hasta el final, comparando cada elemento con el que buscas. Si lo encuentras, pues devuelves su posición o dices que sí está. Si llegas al final y nada, pues dices que no está. Fácil de entender. Y funciona siempre. ¿Esté ordenado o no? No. Correcto. Su simplicidad es su punto fuerte. Pero claro, si el array es enorme, Es lenta. es lenta. En el peor caso, si el elemento está al final o no está, tienes que mirarlos todos. Su complejidad es ON, lineal. El tiempo crece con el tamaño del array. Para pocos elementos, da igual, pero para millones, Puede ser un problema. ¿Y la alternativa rápida que mencionan? la búsqueda binaria o dicotómica. Esta es muchísimo más rápida. Complejidad o log n, logarítmica. O log n. Eso sí suena bien. Sí. Significa que si duplicas el tamaño del array, el tiempo de búsqueda solo aumenta un poquito. Es como buscar en un diccionario de papel, ¿sabes? No empiezas por la A. Abres por la mitad. Exacto. Abres por la mitad, miras si tu palabra está antes o después y ¡zas! Descartas media guía telefónica de golpe. Repites eso y encuentras la palabra súper rápido. Genial. Pero. Siempre hay un pero, ¿no? Jaja. Sí. La búsqueda binaria tiene una precondición crucial, esencial. El array tiene que estar ordenado previamente. Ah, amigo, si no está ordenado. No funciona. Dará resultados incorrectos o no encontrará cosas que sí están. Su lógica entera se basa en que, al mirar el elemento central, puedes saber si lo que buscas solo puede estar a la izquierda o solo a la derecha.
Eso solo funciona si está ordenado. Potente, pero necesita orden. Lo que nos lleva directo a la siguiente pregunta. ¿Cómo ordenamos un array? Las fuentes presentan un par de algoritmos básicos para empezar. Sí, la ordenación es otro mundo. Hay algoritmos muy complejos y eficientes, pero para pillar la mecánica básica se suele empezar por los sencillos, aunque no sean los más rápidos. Uno es el algoritmo de burbuja, Bubble Sort, ¿Burbuja? ¿Por qué burbuja? porque funciona como las burbujas en el agua. Las ligeras suben. Este algoritmo hace pasadas por el array. En cada pasada, compara cada elemento con el de al lado, array i con array i plus 1. Ajá. Si están en orden incorrecto, por ejemplo, el primero es mayor que el segundo y queremos ordenar de menor a mayor, los intercambia de sitio. ¿Los cambia? Sí, repite estas pasadas una y otra vez hasta que hace una pasada completa sin necesitar ningún intercambio. Eso significa que ya está ordenado. Los elementos pesados, los grandes, se van como hundiendo hacia el final, y los ligeros, los pequeños, van subiendo, como burbujas. Entiendo la idea. Comparar vecinos e intercambiar si hace falta una y otra vez. ¿Y el otro algoritmo para empezar? El algoritmo de selección, Selection Sort. Este es diferente. Imagina que divides el array en dos partes. La ordenada, al principio, vacía, y la desordenada, el resto. Vale. En cada paso, buscas el elemento más pequeño de toda la parte desordenada. El mínimo. El mínimo de lo que queda por ordenar. Exacto. Cuando lo encuentras, lo intercambias con el primer elemento de esa parte desordenada. ¡Pum! Ese elemento ya está en su sitio final correcto. Ah. Así que la parte ordenada crece en 1 y la desordenada se hace más pequeña. Repites esto hasta que no quede parte desordenada. Busca el mínimo y lo pone en su sitio correcto en cada paso. Vale. ¿Y qué tal son estos dos de rápidos? Burbuja y selección. Pues son fáciles de entender y de programar, que para aprender está genial, pero su rendimiento no es bueno para muchos datos. Lentos. Sí, bastante. Generalmente tienen una complejidad de O de n al cuadrado, cuadrática. Eso significa que si duplicas el tamaño del array, el tiempo que tardan en ordenar se multiplica por 4 más o menos. Vaya. Son lentos, pero didácticamente son muy buenos para entender lo que es comparar, intercambiar, hacer pasadas. Queda claro. Son puntos de partida para entender la lógica, aunque para cosas serias con muchos datos habrá que usar otros más rápidos como... Quicksort mencionan. Exacto. Quicksort usa una técnica más avanzada, divide y vencerás, y es mucho más rápido en promedio, ON log n. Pero es más lioso de implementar al principio. Lo importante es empezar por estos básicos y hacer los ejercicios que proponen las fuentes. Sí, implementar estas búsquedas, estas ordenaciones, verlas funcionar, quizás en jueguecillos como el Buscaminas o los barquitos, donde los arrays son la base de todo. Ahí es donde se asienta el conocimiento. Muy bien, pues creo que hemos hecho una buena exploración del mundo de los arrays estáticos, ¿eh? Sí. Hemos visto qué son, sus características, homogéneos, tamaño fijo, contiguos en memoria, acceso O de 1. Hemos hablado del índice 0, del peligro, del paso por referencia y la clonación, Ujú. las peculiaridades de los string inmutables y el string builder, y una intro a buscar y ordenar con lineal, binaria, burbuja y selección. Ha sido denso, pero es que es fundamental. Dominar los arrays con sus pros, la velocidad y sus contras, la rigidez del tamaño, es la base para programar en DAO. Totalmente. Y la clave, como siempre, es practicar. Coger esto y aplicarlo en los ejercicios, desde lo más tonto hasta los juegos que comentábamos. Ahí es donde se te queda. Y para dejar algo pensando, una reflexión final. Si la gran limitación que hemos recalcado es esa naturaleza estática, el tamaño fijo, y muchas veces necesitamos estructuras que puedan crecer o encoger solas, ¿qué alternativas podríamos mirar más adelante que nos den justo esa flexibilidad que a los arrays les falta? Ahí lo dejo. Buena pregunta, para seguir explorando. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.